Hola TikTokers, bienvenidos a un nuevo episodio. En esta oportunidad, ya que estamos en el mes de septiembre, vamos a hablar sobre un tema fundamental para la salud mental. Hemos visto que la inteligencia artificial está avanzando en todos los campos y sobre todo en la salud mental está invadiendo algunos aspectos, y por eso hoy vamos a hablar sobre la prevención y la ética de la salud mental con inteligencia artificial. Para ello, el día de hoy estamos en el Centro Sentido, un lugar, un espacio donde el fundador es Álvaro Valdivia. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar con ustedes después de tiempo que no estaba compartiendo con la universidad. Muchas gracias por habernos permitido ingresar aquí a Sentido, que por cierto estamos descalzos. Cuéntanos, Sí. ¿cómo surge esta idea? Siempre me preguntan. Bueno, brevemente hay dos razones. La primera es que yo hice mi estudio de posgrado en Suecia, o sea, la maestría en suicidología la hice allá, y los suecos se quitan los zapatos cuando se dejan lugares así en casas y etcétera, y se me quedó la costumbre, y como traje esos estudios acá para enseñarlos acá, dije, me quiero traer la cultura por completo. Así empezó. Y luego los acostumbramos y ya. Entonces todas las personas que entramos acá, pacientes, terapeutas, alumnos, todos están así. Entonces esa es la razón. Y hace más de 10 años que inició Sentido. Cuéntanos cómo ha sido todo este camino, las terapias que brindan, cuántos casos llevan ya al día de hoy y todo. Sentido como idea tiene más tiempo incluso, porque yo luego de hacer toda la especialidad quería traerla al país para poderla enseñar y para poder trabajarla. Y a ver si me pongo a pensar. Dos, en mi cabeza ya estaba desde el 2012, o sea, es más tiempo incluso. Lo que yo quería inicialmente era hacer una ONG. Sin embargo, luego ya porque se hizo muy complicado para el rubro de trabajo que tenía y todo, ahora es una empresa del sector privado, pero todo ese tiempo es incluso más largo, ¿no? Ahora, Sentido como local físico, como el que estás viendo, y con toda esta dinámica, digamos, estamos desde el 2018 que abrimos las puertas al público. En realidad, en el 2017 fue que empezamos con toda la actividad, sobre todo en redes sociales, pero ya estábamos implementando el local físico que abrió, digamos, de manera definitiva 2018, ¿no? Y lo que hacemos desde ese momento es trabajar bajo tres áreas de disciplina que se tienen en esta especialidad que se llama suicidología, que básicamente son de la psicoterapia para personas en riesgo suicida o en duelo por suicidio, donde se incluye el grupo de apoyo en el duelo por suicidio, que dirijo yo también hace ya 8 años, atención individual a familias, etc. La segunda es la parte de salud pública y de prevención, y ahí trabajamos capacitaciones, programas de prevención del suicidio para empresas, para el sector educativo, para el sector corporativo, etc. Y también nos dedicamos a hacer investigación. Entonces trabajamos en esas 3 áreas que son como las principales que hay dentro de la suicidología. Y de acuerdo a los pacientes o a esta investigación que suelen realizar, ¿cuál es el rango de edad que más acude a este tipo de terapias o consultas? En realidad hay de todo, pero lo que hay un poco más son adolescentes. Adolescentes. Sí, pero en general tenemos de todo. Yo mismo, por ejemplo, trabajo con personas mayores de 25 y tengo un rango que va de 25 hasta, ahorita tengo una paciente que tiene 66, me parece, ¿no? Yo trabajo con gente un poquito mayor. Tengo unos cuantos terapeutas que trabajan acá conmigo también, que fueron mis alumnos, están formados, que ven a personas un poco menores. Tengo una terapeuta incluso que ve niños y adolescentes. Entonces tenemos un poquito de todo el espectro de las edades. Respecto a lo que nos comentas del rango de edad, pero que más son los jóvenes quienes asisten a estas terapias o estas consultas, ¿qué opinas de la inteligencia artificial que se ha ido involucrando cada vez en todos los campos, pero sobre todo en la salud mental y en casos como lo que es la prevención del suicidio, ¿no? O incluso un poquito más allá? Mira, a mí personalmente me da un poco de miedo. Profesionalmente me parece algo interesante porque sí sé que también puede ser utilizada de forma apropiada. No todo es negativo. O sea, hay personas que sí buscan información, digamos, qué sé yo, sobre alguna temática concreta y la encuentran para favorecerse. También hay eso. Está la otra parte negativa que seguramente conversaremos también. Entonces creo que sí es un insumo interesante, ¿no? Ahora, a mí particularmente me da un poco de miedo porque la experiencia que he tenido yo, tanto con pacientes como con personas que han utilizado cualquier IA,
ha sido así como bien polarizada, o bien bueno o bien malo. Entonces, no sé, como que me genera un poco de inseguridad. No tanto lo que está pasando ahora, sino lo que pueda pasar más adelante cuando ya esté mucho más desarrollada de lo que ya incluso está ahora, ¿no? Entonces es como un poquito así incierto en todo caso, ¿no? Como que no hay ciertos límites, ¿no? Porque entiendo la IA va como que continuando, te va siguiendo el juego, como se dice en la conversación, te va diciendo todo, Mm. pero ¿cuáles son esos límites éticos que tú como profesional consideras que debería existir en la IA para evitar casos como el reciente Ujú. bien escuchado del joven en Estados Unidos? Bueno, en realidad lo que tendría que haber es un ente de regulación. Em, por ejemplo, ahorita me estoy acordando que ayer en clase, un grupo, yo dicto además en la universidad un curso de suicidología y prevención del suicidio también, donde hacen un proyecto de investigación. Entonces me estoy acordando que justo ayer en clase un grupo estaba planteando hacer una investigación con respecto a este tema. Y cuando estaba conversando con las chicas del grupo, no recuerdo cómo, pero una tuvo una idea que fue muy interesante para mí, que era, en lugar de entrevistar a pacientes que utilizan la IA, a ella se le ocurrió decir, profesor, y si en lugar de eso entrevistamos a la misma IA, como para hacerle preguntas a la misma inteligencia artificial, ¿no? Y claro, no es tan viable en el sentido de que no es pues un estudio empírico hecho con una persona, pero me dejó pensando, ¿no? Que el solo hecho que estemos cuestionando si podemos entrevistar a la inteligencia artificial ya te hace saber qué tanto está desarrollada, qué tanto cuando escucha lo que le decimos se crean comandos en función a lo que le estás diciendo, y eso puede ser una maravilla o puede ser una catástrofe, ¿no? Entonces, en términos éticos creo que una cosa sería la regulación y la otra sería también que, no sé, los terapeutas que trabajan con inteligencia artificial también tengan la cautela de indagar con los pacientes en cómo es que están utilizándolo y para qué, por lo menos para tener información general. ¿Y cuáles son esos factores que, por ejemplo, tanto negativos o positivos, se podrían detectar con la IA en relación a la prevención del suicidio? O sea, de manera preventiva, yo creería que sé bastante información que está disponible en la web, porque la IA también busca en la web, Sí. ¿no? Entonces, que tendría que ver, por ejemplo, con intervención en crisis, o que tendrían que ver con estabilización en momentos de dificultad, en centros de ayuda, posiblemente en búsqueda de terapia, de hospitalización. Eso creo que está bueno. Ahora, lo otro es cuando le preguntas a la IA, o como pasaba también no sé, con buscadores tradicionales, preguntas sobre cómo suicidarse, que es lo que no debería aparecer. Entonces no sé qué tanta regulación hay porque no lo he buscado, pero eso en todo caso debería estar totalmente bloqueado. Como hay, por ejemplo, el algoritmo de Instagram te manda el toque mensaje, qué sé yo, ¿no? No sé si han llegado a eso. La verdad que no me he fijado, además hay un montón de IAs ahora. Sí, Pero tendría que ser ese tipo de limitación para que eso no suceda, ¿no? justo a lo que mencionabas de tu estudiante, tú como docente, ¿qué es lo que les recomiendas a tus estudiantes, futuros colegas, eh, al momento de usar la IA, ¿no? Que sabemos que es beneficioso en algunos casos, como los factores que has mencionado, pero dentro de la profesión de la psicología y sobre todo en casos como psicoterapia, prevención del suicidio, ¿qué tanto, qué tanto es beneficioso, ¿no? En algunos aspectos. Yo creo que para los chicos que están estudiando la carrera de psicología de ahora, que en realidad es muy diferente a la que yo estudié, yo sí les digo que se especialicen, algunos si quieren en inteligencia artificial, porque de acá, qué sé yo, a unos años, de hecho va a aumentar. Y lo otro que les digo también es que tengan la cautela de indagar con sus pacientes y en su vida personal también qué cosas están consumiendo como información allí. Eso es lo más que he mencionado, ¿no? Probablemente cuando pase el tiempo habrá otras cosas que decir porque seguramente esto va a ir avanzando en formas que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Pero por lo menos hasta ahora es eso. Ok. Abordando un poco más, dejando un poco ahí la IA en pausa, ¿qué es lo que tú nos recomiendas o recomiendas a los jóvenes o a los seguidores, a los con TikTokers, para estos casos, cuando uno tiene estos pensamientos, ¿no? De suicidio, ¿no? O a qué punto debemos evitar llegar para estar pensando en esos factores negativos? A ver, varias cosas. De repente respondo un poquito más que está en el camino a la respuesta, ¿no? Lo primero que creo que es bien, bien básico para que todo el mundo sepa es entender lo que significa el suicidio. Porque también hay muchas ideas que no son realmente ciertas, porque aprendemos lo que nos enseñan y a veces lo que nos enseñan no es necesariamente, digamos, no sé, lo real, lo que
lo que sucede en la vida general. Entonces, brevemente, lo primero que yo siempre enseño, por ejemplo, es que el suicidio significa sufrimiento. O sea, nadie piensa en suicidarse en ausencia de sufrimiento. Y yo puedo sufrir por algo que me pasó antes, que no he podido sanar, por algo que me está pasando ahora, que me tiene muy mal, o incluso por lo que imagino que me podría pasar. Pero en todos estos escenarios siempre hay un, digamos, un sufrimiento que se puede percibir. Entonces, lo que pasa con las personas, cuando cualquiera se siente mal, cuando sufrimos, intentamos intuitivamente hacer cosas para estar mejor. Entonces, por ejemplo, yo puedo intentar irme de viaje, ir a terapia, tomar medicación, ¿no? Lo que fuera. Y a mucha gente eso le funciona, pero también hay gente que luego de un tiempo de estar intentando hacer cosas, ven que no mejoran y el sufrimiento continúa y continúa. Entonces, en ese contexto, cuando tú la pasas muy mal durante mucho tiempo y nada te funciona, es normal pensar en suicidarse, porque el suicidio se convierte en lo que es una estrategia de afrontamiento ante el dolor. Porque las personas lo que buscan no es morir en sí, es dejar de sufrir. Entonces, ¿qué ocurre? En toda esta dinámica que es tan dolorosa, que es tan difícil, en algún momento, cuando aparece la ideación suicida, ahí es cuando hay que tener mucha atención. Porque si yo estoy pensando en suicidarme, en una forma concreta cómo hacerlo, en dónde, en el cómo y etcétera, eso es un riesgo elevado. Entonces, lo ideal es no llegar hasta ese punto. Por eso la prevención es tan importante, ¿no? Cuando uno puede advertir alguna señal de alerta previa, atenderla, como por ejemplo alguien que tiene un cambio en el estado de ánimo, o que está dejando un testamento, o que está diciendo que no quiere estar acá, o que está muy deprimido por mucho tiempo. Yo sí sugiero siempre preguntarle a la persona cómo se siente, qué es lo que le pasa, y si yo sospecho que puede estar pensando en suicidarse, preguntárselo de forma directa, porque preguntar es lo mejor que se puede hacer, es la mejor manera de indagar por la información, saber lo que le pasa y poderlo ayudar. O sea, eso tendría que hacerse antes. En el caso que alguien ya esté pasándolo súper mal y ya esté con mucha ideación suicida, tratamiento profesional, eso es lo ideal. O sea, son esos dos momentos, digamos, la prevención primaria, en el caso que no haya ideación pero pueda desarrollarse, o cuando alguien ya está mal. ¿Y todas las personas llegan a tener ese tipo de pensamientos? O sea, me refiero, claro, solo las personas que deben estar en algún cuadro de depresión o en momentos de sufrimiento. Pero, por ejemplo, las personas que tienden a realizar estas autolesiones también están mucho más propensas a suicidio. ¿O Sí y no. cómo podríamos, o sea, cómo se puede evitar, ¿no? Todo eso. Sí y no. A ver, para empezar, yo usualmente no me refiero al término autolesiones porque me parece algo más médico. Ok. Yo usualmente me refiero a autoagresiones, pero es lo mismo. En realidad, a ver, ¿cómo lo explico para que sea sencillo? Cuando las personas tenemos emociones, las emociones suelen ser, en algunos casos, para ciertas personas muy difíciles de manejar. Es decir, si yo tengo una buena gestión de mis emociones y tengo capacidad para regular mis emociones, es probable que luego de un tiempo, sea la emoción que tenga, sea tristeza, alegría, felicidad, cólera, envidia, la que fuera, es como una curva. La emoción sube, se mantiene un rato y luego baja. Eso es lo común. Pero cuando las personas no tienen la capacidad de regular las emociones, que es algo muy común, que tiene un nombre, se llama desregulación emocional, que incluye diagnósticos además, ¿qué pasa? La emoción sube muy rápido y se mantiene mucho tiempo arriba. Entonces, para alguien que tiene un subidón de emoción, por ejemplo, de una cólera o una tristeza de 10 sobre 10, así de rápido, ¿no? Como el champán que lo abres y sale todo disparado, que le dura mucho tiempo, la sensación de vivir con una emoción tan fuerte se siente como algo insoportable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Algunas personas de forma intuitiva empiezan a autoagredirse, a cortarse, a quemarse, etcétera, porque eso hace que la emoción baje. Pero claro, es un problema porque te deja marcas en la piel, porque Claro. sí es un factor de riesgo para suicidio, en fin, ¿no? Lo que hacemos en terapia, por ejemplo, es enseñarles otras habilidades de regulación de emociones que no te generan daño para que te puedas calmar. Entonces, hay que discernir. Cuando tú, por ejemplo, le preguntas a una persona acerca de una crisis que tuvo ayer en la noche, que se cortó, una pregunta válida es, ¿cuál era tu intención con el corte? ¿Era calmarte, que tu emoción baje, o era suicidarte? Porque puede ser una u otra. En casos un poco más complicados puede ser que una persona esté pensando solo en calmarse, pero a medida que se está cortando aparezca así la ideación suicida y se convierte en un suicidio. Eso puede pasar también. Entonces es como un poquito mezclado a veces, ¿no? ¿Qué habilidades de regulación recomiendas?
El término habilidades de regulación emocional vienen de una terapia que se llama terapia dialéctica conductual, que es una terapia que tiene bastante evidencia. Y básicamente, son cosas bien simples en realidad. Básicamente son estrategias que utilizamos para lidiar con la situación y para salir de la crisis. Por ejemplo, practicar mindfulness o conciencia plena y aplicar esa conciencia plena a otras cosas. Por ejemplo, coger hielos con las manos. Para mucha gente que está muy mal, coger hielos con las manos, prestándole atención al frío, a lo sensorial o cómo chorrea el agua, etcétera, poco a poco hace que baje la emoción. Pero hay que entrenar a los pacientes y explicarles cómo hacerlo. No es tan simple tampoco, ¿no? Pero son cosas relativamente sencillas. Es lo que a ti te funcione para calmarte. Por ejemplo, a mí me funciona oler cosas, pero prestando atención a lo que huelo. Porque si yo le presto atención a lo que estoy pensando, la emoción no baja. Es como distanciarte de los pensamientos y volver a lo sensorial, ¿no? Y eso sirve mucho para momentos de crisis, por ejemplo. Y lo otro, así brevemente, la otra razón por la cual las personas también se pueden autoagredir es cuando han tenido experiencias de trauma y tienes un recuerdo como un flashback que viene a tu cabeza de algo muy feo que te pasó. Hay gente que también se puede sentir muy mal y puede necesitar cortarse también. O sea, son varios factores, ¿no? ¿Qué hacer cuando uno tiene ese tipo de pensamientos negativos? En el momento no tengo a quién acudir, porque suele pasar, ¿no? ¿A quién le pregunto? Voy a la IA. Entonces ahí, ¿cómo podríamos tener ese alcance más confiable de un profesional? De hecho, sacar una cita, sí, pero, o sea, así como una recomendación general. Cuando uno tiene un pensamiento negativo y está a punto de llegar a esa etapa de autolesión o no sabe qué hacer, ¿qué es lo que debería hacer la persona? ¿No? Supongamos las personas que atraviesan, no sé, una ruptura amorosa, la pérdida de un familiar, ¿no? Esas situaciones que son relativamente comunes en muchas personas, ahí es qué es lo que se debería hacer. Si la persona está en terapia, que llame a su terapeuta y le pregunte, ¿no? O sea, de verdad, porque es muy, muy efectivo. Pero si no es así, es una pregunta un poquito complicada porque, a ver, en términos concretos, si van a buscar información, que la información sea para que les ayude a sobrevivir a la crisis, para estabilizarse o para calmarse. Hay aplicaciones, por ejemplo, de salud mental que yo sugeriría más que la IA general. Y lo otro también es como recordarse que el sufrimiento también es algo transitorio, ¿no? No es algo que va a durar para siempre. Son cosas que en algún momento están presentes, todas las emociones, así como suben, van a bajar. Entonces es un poco el entrenar a la gente para que pueda tolerar las emociones, ¿no? Y repetirse, esto que estoy sintiendo, por más doloroso que sea, va a bajar en algún momento. No es algo que dure para siempre. Hay altos y bajos, pero no se mantiene igual. Entonces eso puede ser también algo que ayude y quizá hablar con una persona de confianza, alguien con quien tú, si no hay terapia me refiero, ¿no? Ujú. Con quien tú sepas que cuando hablas te sientes mejor. Eso puede ayudar también bastante. Siento que hoy en día hay mucho esta frase de ve a terapia, ¿no? Que ya se toma como que algo un poco más común que antes, ¿no? Que era un poco ese tabú. Pero desde tu perspectiva como profesional y con toda esta inmersión de la inteligencia artificial, ¿cómo consideras tú o cómo ves a futuro poder integrar esta herramienta para algo positivo en la salud mental, ¿no? Para ti. En la medida en la cual se haga investigación que realmente otorga una evidencia robusta de que la IA puede ser efectiva y funcional en algunos tratamientos, cuando eso aparezca, yo lo voy a incluir, aunque no me guste, porque claro, tengo una evidencia que me está mostrando que va a servir. Hasta que eso no ocurra, yo lo que hago es preguntarle a los pacientes si lo utilizan, en qué contexto lo hacen, qué información buscan, si creen que les está haciendo bien o no, y vamos evaluando caso a caso cuáles serían las consecuencias del consumo de la IA. Eso es lo que hago ahora. Em, pero si hay investigación sólida que respalde un buen tratamiento, digamos, en asociación con la inteligencia artificial, sí, o sea, eso sería algo positivo, ¿no? De pronto para ciertos tratamientos de algunos cuantos contextos clínicos, no creo que para todos tampoco. Hoy en día, ¿cómo notas estos casos de prevención de suicidio? ¿Sientes que ha disminuido, aumentado? Desde tu perspectiva, ¿cómo ves, sintiendo este mes como el mes de la prevención? ¿Qué opinas de estos casos? Eh, ¿Qué tanto más se puede seguir trabajando para disminuir cifras, no? Ujú. Mira, la parte bonita, digamos, es que los reportes oficiales de la OMS
han ido cambiando con el tiempo y si hace, no sé, 15 o 10 años había hasta 1 millón de fallecimientos por suicidio en el mundo entero por año, ahora ha disminuido a más o menos 703.000 personas. La parte fea es que, para nosotros, es que cuando todas las regiones del mundo han disminuido en cifras, la región que ha aumentado es Latinoamérica. Entonces eso es un gran problema, porque, o sea, esta idea de que la gente se suicida más en Suecia, en Japón, en Finlandia, en Lituania, es mentira. O sea, ahora es acá, es en Perú, Colombia, Brasil, o sea, es Latinoamérica en general. Entonces es algo que a mí sí me preocupa un montón y me da pena, porque yo vivo acá, ¿no? Sí. Ahora, de que hay mayor, digamos, interés en hacer prevención del suicidio, la hay. O sea, el 10 de septiembre, hace 15 años, Ahora todo sonado. no, para nada, ahora sí. Sí. Entonces ahora hay más iniciativas, hay más videos, hay más gente, hay más cosas. Lo único que a mí me da un poco de frustración es que no se le presta atención todavía a las personas en duelo por suicidio. Y es una población mucho más grande, o sea, con muchísimo sufrimiento, y donde incluso hay pocos terapeutas interesados en formarse en algo específico en duelo por suicidio. O sea, a mí me parece genial que haya tanta investigación, información, terapia para la prevención. Ujú. Pero por un fallecimiento por suicidio puede haber hasta 135 personas en duelo. Y de esas, un porcentaje altísimo también con pensamientos suicidas. Entonces, ¿Te refieres a los familiares de bueno, la... no solo familiares, amigos, Ah, pareja, conocidos, claro. O sea, es algo muy grande. Por eso el suicidio es un problema de salud pública. Entonces, sí es cierto, la prevención está aumentando, lo cual es genial. Pero la posvención, lo que se hace después de un suicidio, todavía es como inexistente. ¿Hay algunos consejos principales que tú sueles brindar o darías a estas personas que están en duelo de suicidio? Por suicidio. Uf, un montón de cosas. O sea, lo primero es que de verdad, de verdad, de verdad es una experiencia muy difícil y que tomen el tiempo para decidir hacer lo que crean que les va a ayudar. Em, que no se metan en esta idea de que tengo un duelo patológico, complicado, porque eso no existe. Es un duelo como cualquier otro, sino que el estigma social lo vuelve más difícil. Y en la medida de lo posible, que si también tienen pensamientos suicidas, lo digan y que busquen ayuda profesional. Porque la experiencia de por sí es traumática. Además, genera ideación suicida. Además, tiene mucho estigma social. Te quedas con el temor de que otra familia también lo haga. Entonces, es bien doloroso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos este grupo que te comentaba que dirijo yo, que es específico para duelo por suicidio, y no hay otro centro en el Perú que haga lo mismo. O sea, hay lugares de duelo, sí, de duelo general, pero de duelo por suicidio no. Entonces yo digo, han pasado 8 años y a todas las promociones que terminan de los chicos que se han formado conmigo les digo, a ver si alguien por ahí se anima de una vez a hacer un grupo en duelo por suicidio porque ya lo aprendieron y no lo hacen. Entonces es como, no sé por qué hay, no sé si miedo, no sé qué será, pero es algo que a mí me gusta mucho decir. Siempre que me preguntan sobre prevención, hablo también de posvención porque muy poca gente lo pregunta además, porque no hay tanto interés, ¿no? Y es mucha más gente. Entonces no está balanceado. Algo, siento que tienes este impacto social que quieres lograr, o sea, siento que con sentido, con este grupo que mencionas del duelo por suicidio, ¿qué más nos vas a traer a futuro? Cuéntanos, ¿tienes alguna visión, algunas metas en relación a esto? Que de verdad es muy importante y creo que es valorable que profesionales como tú, pues, tengan esa, no solo por, o sea, el tema de generar trabajo, ¿no? Sino por el tema de un impacto real. Y en este caso que, como tú bien mencionabas, antes no se conocía mucho sobre el 10 de septiembre. Hoy en día sí, hasta incluso el mes entero de septiembre se sabe que es la prevención del suicidio. ¿Qué nos espera más de ti, Álvaro? Bueno, Cuéntanos. primero, gracias por tus palabras. Pucha, varias cosas. Yo siempre digo que la vida no me va a alcanzar. A ver, 3 cosas concretas. La primera es en algún momento más adelante, porque ahora no tengo ni el tiempo ni los recursos y estamos, a ver, hacer un emprendimiento de salud mental de suicidio en Perú es bien complicado. Además, Sentido empezó un año antes de la pandemia. O sea, entenderás que abrí y vino la pandemia. O sea, fue terrible. Entonces es muy difícil. Pero de acá a unos años, otra cosa que me gustaría hacer, aparte de expandirme, sería abrir centros de hospitalización también, porque solamente hacemos por ahora tratamiento ambulatorio. Esa es una idea. La otra idea que también me parece importante es
yo estoy muy metido en el mundo de trauma ahora. O sea, soy terapeuta de trauma y de disociación, que son dos experiencias clínicas muy difíciles que tienen mucha relación con suicidio. Entonces, el año pasado hemos empezado una campaña para poder institucionalizar de manera oficial un Día Internacional de la Prevención del Trauma Psicológico, con la fecha del 15 de abril. Y estamos haciendo todo el trabajo de campañas, etcétera, para luego poder presentarlo a la ONU y a todos los organismos internacionales que tienen que de alguna manera verlo para ver si se puede hacer. Es una cosa que estamos haciendo a nivel de Latinoamérica, que hemos empezado este año acá. Hicimos toda una campaña para eso y vamos a hacerlo y seguiremos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas que quieren suicidarse han vivido trauma. Entonces también es importante visibilizar la experiencia de trauma en asociación con el suicidio. Eso es lo segundo. Y lo tercero es lo que te acabo de decir, visibilizar más el duelo por suicidio y que más gente, más profesionales se interesen en trabajarlo. Que no quede como, no sé, como una consecuencia invisible de lo que pasó, sino más bien que se vea como una necesidad también de personas que sufren y que también merecen apoyo y ayuda, ¿no? Eso creo que hay más cosas, pero eso es lo principal. Gracias, Álvaro. Tal vez, bueno, ya estamos llegando a la parte final de este episodio. De verdad, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. ¿Algún mensaje final que quieras dirigirte hacia los padres, adolescentes o estudiantes que, pues, qué les dirías en este día o en este marco del mes de la prevención del suicidio? Pues les diría que busquen ayuda, que no se queden callados ni calladas, que suicidarse no está mal, no es algo negativo, pero que se les pueden enseñar cosas para que no tengan que suicidarse. Yo siempre digo, no vamos a obligar a la gente a vivir por el simple hecho de obligarlos a vivir, sino más bien es que vivan una vida sin sufrimiento, ¿no? Y que la terapia les ayude para eso, que pidan ayuda, que no se queden callados, que está bien preguntar y hablar acerca del suicidio, y quizá lo último y lo más importante es que como todo el mundo juzga el tema, no se juzguen ustedes a sí mismos, porque eso no ayuda, ¿no? Y eso, y pidan ayuda. Bien, con TikTokers hemos llegado a la parte final de este episodio. Esperamos que todo lo compartido con Álvaro les sirva de mucha ayuda, tanto estudiantes, adolescentes, padres en general, para poder concientizar sobre este día o este mes de la prevención del suicidio. No se olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse los próximos episodios. Y esto fue Condi Talks con Álvaro Valdivia. Chao.